de desarrollo, pero no fabricamos acero. ¿Tenemos hierro? Tenemos hierro. Digo, en el Mutún, una gran cantidad. Y también tenemos hierro aquí en Cochabamba, por si acaso. Tenemos una región de tierras rojas que ustedes se habrán podido fijar de repente por curiosidad cuando viajan a Oruro o a La Paz, un lugar de tierras rojas. Todo ese sector se llama Changolla. Y en Changolla tenemos también mineral de hierro de más baja ley que el del Mutún, pero también podría servir en el caso de que Bolivia podría transformarse en un productor de acero. Ojalá que así fuera, porque eso nos daría el pie para podernos desarrollar industrialmente. Lo que no tenemos es el coque o el carbón mineral. Eso no tenemos. En Bolivia no tenemos carbón mineral. El carbón mineral podría reemplazarse por el carbón vegetal. ¿Cuál es el carbón vegetal? El que obtenemos al quemar madera. Pero imagínense la cantidad de bosques que tendríamos que quemar para obtener el carbón vegetal. Eso obviamente sería un atentado al medio ambiente y obviamente no podemos hacerlo. Entonces tenemos que importar el carbón mineral que se produce en grandes cantidades en Rusia, en India, en China fundamentalmente, en Estados Unidos también. Estados Unidos no vende mucho su carbón mineral porque lo utiliza más para producción de su propio acero, pero los otros países sí lo venden para poder producir acero. Entonces tendríamos que importar el carbón mineral que no tenemos aquí en Bolivia. Y la caliza que sí tenemos, están viendo ustedes grandes minerales, grandes minas de caliza, fundamentalmente en el trayecto de Cochabamba a Oruro tenemos un montón de minas de piedra caliza que se utiliza para la fabricación del cemento y la fabricación del yeso también. Esa piedra blanca es la que utilizamos también para la fabricación del acero. Entonces, básicamente, esos son los componentes del acero. Esos componentes del acero se funden en un alto horno que no tenemos en Bolivia. Estaba en proceso de construcción en Puerto Suárez, pero bueno, como les digo, todo está detenido y no sabemos cuándo se va a reanudar. Ese alto horno recibe entonces el mineral de hierro, el carbón mineral, la piedra caliza, y se inyecta una cierta cantidad de aire mezclado con un combustible que es el gas natural normalmente, y lo que se hace es calentar esa mezcla, fundirla y obtener el primer producto de ese proceso de alto horno. Se llama el arrabio del alto horno, que no hay en Bolivia, que no podemos todavía fabricar arrabio. Paraguay sí tiene una fábrica de arrabio, Bolivia no, Paraguay sí. Tenemos que traer a veces arrabio del Paraguay para fabricar o laminar productos de acero. Entonces, con todos esos componentes que yo había dicho, se obtiene el arrabio. Alguien me está pidiendo permiso para entrar. Ahí. Bueno, decía entonces, se obtiene el arrabio, y el arrabio es el primer producto del acero. Eso todavía hay que laminarlo para poder obtener los perfiles, las barras de hierro redondo para poder construir estructuras metálicas. ¿Qué se necesita para obtener una tonelada de arrabio? Una tonelada de arrabio, 1000 kilos de arrabio. Se necesita 1600 kilogramos de mineral de hierro, 700 kilogramos de carbón mineral o coque, 200 kilogramos de piedra caliza, 4000 kilogramos de aire inyectado gradualmente, mezclado generalmente con gas natural. Todo eso me va a dar una tonelada de arrabio, es decir, más de una tonelada y medio de mineral de hierro, solo me dan una tonelada de arrabio. El arrabio, entonces, es el producto del alto horno, de donde hemos metido estos componentes: hierro, coque, piedra caliza, aire mezclado con gas natural. De ahí, de ese alto horno, obtenemos un producto que se llama arrabio. Todavía no hemos obtenido acero estructural. Hemos obtenido primero el arrabio. Una vez que tenemos el arrabio,
son generalmente lingotes cuadrados. Entonces, recién los metemos este producto a los hornos convertidores para poder realizar el proceso de laminación y obtener planchas o perfiles estructurales con los cuales nosotros vamos a trabajar. Les voy a mostrar un video para que ustedes sepan cómo es más o menos el proceso de laminación. El video inicialmente es un video esquemático y simulado, y posteriormente les mostraré un video real, de manera que ustedes puedan saber cómo se produce la laminación a partir del arrabio. ¿Están viendo la pantalla? Uno de los procesos usados, ¿sí? ¿Están viendo la pantalla y están escuchando o no? Sí, que se ve la pantalla. Perfecto. La fabricación del acero es la laminación del mismo. En el siguiente video te ilustramos cómo se obtienen láminas y redondos laminados. Bueno, muchachos, han podido ver inicialmente que el video nos muestra el concepto de producción del acero. Primero, se parte de un lingote de arrabio. Ese lingote de arrabio tiene que calentarse a una temperatura eutéctica de manera que ese lingote pueda ser deformado para darle la forma final del perfil. Ya han visto ustedes varios perfiles que se van obteniendo mediante unos rodillos que dan al paso de este lingote la forma que necesitamos: vigas, patines, rieles, perfiles U, fierros redondos, láminas de acero. Pero hay una constante, la temperatura elevada que se debe utilizar para poder moldear el acero de manera que éste adquiera la forma de los perfiles que nosotros tenemos que utilizar en las estructuras metálicas. Han visto ustedes que todo está en función del calentamiento.
necesitamos una temperatura elevada para poder realizar el proceso de laminación. Es más o menos lo que se hacía en la antigüedad y todavía alguna vez se sigue haciendo en lo que son las herrerías, ¿no? Hay una fragua que se la alimenta con carbón natural. Esa fragua trabaja, qué sé yo, a unos 1200 grados, de 800 a 1200 grados, y esa fragua nos permite calentar el material y después golpearlo para dar la forma que nosotros quisiéramos darle. Bueno, ese desarrollo o ese proceso se llama un proceso de forjado. La forja del acero puede darse, pero imagínense cuánto tiempo necesitaríamos para forjar miles de barras de acero para utilizar en una estructura metálica. Entonces, lo que ustedes han visto en el proceso de laminación sustituye al antiguo forjado, puesto que se manejaba el acero ya desde hace mucho tiempo atrás, pero no se lo podía industrializar porque el proceso de forjado tardaba mucho tiempo. Ahora, con las máquinas modernas, que han visto ustedes esquemáticamente todavía, se puede desarrollar un proceso de laminado rápidamente. Se pueden obtener todo tipo de perfiles estructurales y también planchas, de las cuales también podemos obtener materiales estructurales. Después de este video que sigue, les voy a mostrar también un video para que ustedes sepan cómo se puede obtener los perfiles estructurales llamados plegados en frío. A ver, ¿alguien está queriendo entrar? Sí, ay. Por si acaso yo no tomo lista. La lista la está tomando el programa, sabe a qué hora entran, a qué hora salen, si interrumpieron, no interrumpieron. Después esto se va directamente a la carrera como un resumen de su participación. No vayan a hacer que digan, pero si yo he estado, sí, has estado un ratito, pero el programa te está controlando en tu actividad. Entonces, no vaya a ser que yo no tomo asistencia por si acaso, el programa lo hace por mí. Entonces, ahí que está. Voy a cerrar esta cortina, por favor. Ahora sí, porque como son en la cara, no sé. Bueno, vamos a ver un segundo video ya más real. Este video nos va a mostrar una laminadora de acero. ¿Hay en Bolivia laminadoras de acero? Lamentablemente no. Teníamos, había en Oruro una laminadora de acero que producía el acero de construcción que ustedes bien conocen. Esa laminadora se llamaba Laminor, trabajó hasta más o menos el año 99 y fue cerrada. Fue comprada por ArcelorMittal y fue cerrada. Así, no fue comprada para producir, la cerrada. En Santa Cruz teníamos también otra laminadora de un muy buen acero que se llamaba Sidercruz. Estoy hablándole que esta duró un poquito más, hasta el 2000, 2001. Tenía muy buen producto y además barato. La materia prima la traían del Paraguay porque, como ustedes saben y les he mencionado, no somos productores de acero, lamentablemente. El Paraguay, que tiene menos recursos en cuestión de material de hierro, ellos también son codueños del Mutum y entonces lo aprovechan. Nosotros no hemos podido hacerlo todavía. Entonces, trayendo materia prima del Paraguay y del Brasil, laminaban aceros en Santa Cruz. La empresa se llamaba Sidercruz, su material era súper, hiper bueno. Mientras el Belgo, que en esas épocas entraba como material de construcción para el hormigón armado, nos ofrecía una resistencia de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado de rotura. El material boliviano de Sidercruz nos ofrecía 5.000 ya en esas épocas. Pero fue comprado por la Belgo, la ArcelorMittal, y la cerraron. Entonces, todas las laminadoras que existían en Bolivia y que tenían muy buen producto fueron cerradas, fueron compradas por la gran competencia mundial, los amos del acero, que son dos grandes empresas que son las grandes productores de acero en el mundo, y una de ellos es la ArcelorMittal, que se compró inclusive la Belgo.
Entonces la ArcelorMittal ahora es el monstruo, uno de los dos monstruos de producción de acero. Y bueno, frente a eso es muy difícil competir con una empresa pequeña. Entonces, cerrar. Lo que vamos a ver a continuación es el proceso de laminación, pero ya en vivo. Antes teníamos que tener una idea qué era el proceso de laminación. Se meten esos lingotes muy calientes y se les da forma. Cualquier forma de estructural, angulares, perfiles y fierro redondo, cualquier forma se les da. Pero también se les da forma de plancha, porque a partir de la plancha nosotros podemos todavía producir materiales estructurales. Vamos a ver este video que ya es un video en serio, también un video corto. A ver, vamos a ver cómo se lamina el acero. En caliente, en frío, por favor, es importante. Una línea de tira que genera cinta de acero en rollo y una línea de placa que fabrica planchas u hojas de acero. En ambas líneas, el proceso inicia con el recalentado del planchón a 1330 grados centígrados. A través de dos molinos reversibles, en la línea de placa, el planchón es reducido en varios pases hasta el espesor y ancho requeridos. Luego, a través de mesas de transferencia, el producto se coloca sobre una serie de rodillos para su enfriamiento, enderezado y corte. AMSA es el único fabricante en México de placa de acero utilizada en la fabricación de maquinaria agrícola, minera y automotriz pesada, entre otros. En la línea de tira, el planchón es procesado para la producción de lámina rolada en caliente. Inicialmente, el planchón es reducido en un molino universal reversible hasta un espesor de 2 pulgadas y posteriormente, en el N-stand, se disminuye a 1 pulgada. El espesor final determinado por el cliente se obtiene en un tren de laminación de 6 castillos. Al término de la línea de tira, opera un sistema de enfriamiento y enrollado. Conocida como rollo verde, la lámina rolada en caliente se destina directamente a clientes o pasa a otros procesos en los departamentos de laminación en frío de AMSA. Mediante la laminación en frío, se disminuye el espesor de la lámina a la vez que se modifican y mejoran sus propiedades físicas. El proceso inicia con el decapado para eliminar óxidos mediante una solución con base en ácido clorhídrico. Luego, la cinta es reducida a temperatura ambiente en diferentes molinos a fin de disminuir paulatinamente su espesor y alcanzar las especificaciones deseadas. Para aminorar su dureza, el rollo es recocido en hornos de calentamiento continuo con temperaturas de hasta 750 grados centígrados. La cinta de acero pasa posteriormente a molinos templadores, que le dan mayor calidad superficial y la dureza específica de la producción. Inicia con el fraccionamiento del planchón de acero para generar secciones cuadradas denominadas tochos. Recalentados en un horno a más de 1250 grados centígrados, los tochos pasan por diferentes trenes de laminación para producir vigas, canales y ángulos de acero con perfil rectangular. Bien, hemos visto entonces, mis estimados futuros colegas, cómo se produce el acero mediante un proceso denominado de laminación. Cuando yo hablo de laminación y no les muestro una foto o un video, ustedes se van a imaginar cualquier cosa. Entonces ya saben lo que es el proceso de laminación. Es el proceso en el cual el acero que sale de los altos hornos en lingotes llamado arrabio, aquí le están llamando planchón, puede tener diferentes nombres, es calentado hasta aproximadamente 1330 grados centígrados y luego es conformado a través de matrices que le van a dar ya sea la forma de plancha o ya sea la forma de perfil, como hemos podido ver. Entonces, esa es la laminación, es un proceso que inicia con un lingote que es calentado hasta los 1330 o 1300 grados centígrados y luego se hace pasar por moldes, gigantescos moldes, para poder darle la configuración final, que podría ser una configuración laminal, en este caso las planchas, o que podría ser una configuración
de perfiles estructurales, con toda la variedad de los perfiles estructurales que podríamos obtener. ¿Me estoy dejando entender? Bien. Habíamos visto en los videos que existen dos procesos de laminado. El laminado en caliente, que hemos visto que es el proceso inicial, con el cual podemos obtener planchas y podemos obtener perfiles, como hemos visto. Pero existe un segundo proceso que, digamos, perfecciona al laminado en caliente, que se llama laminado en frío, como hemos podido ver. También el producto del laminado en caliente debe ser calentado, ya no a esas temperaturas de 1330 grados, llega más o menos a unos 700 a 800 grados para poderle dar unas propiedades adicionales que el laminado en caliente no tiene. Entonces tenemos dos posibilidades de obtener perfiles estructurales. Los primeros por laminado en caliente directamente. Y los segundos, además del laminado en caliente, un segundo laminado que se llama laminado en frío. ¿Para qué hacemos el proceso de laminado en frío? Para mejorar las propiedades mecánicas de los aceros estructurales. Ah, perfecto, señor. Entonces aquí ya tenemos una cosa que podríamos ir decidiendo. Si podemos tener perfiles laminados en caliente y perfiles laminados en frío, ¿cuál sería la elección para poder dimensionar de manera más segura una estructura? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué elijo, el laminado en caliente o el laminado en frío? ¿Qué elijo como material estructural? ¿Qué dicen ustedes? Frío. El frío, Inge. Frío, claro, claro que sí, porque estamos En diciendo... frío. En frío, correcto. En frío. Porque estamos diciendo que el laminado en frío es un segundo proceso que mejora las propiedades mecánicas del material. Entonces vamos a tener seguramente mejor punto de rotura, mejor límite de fluencia, por tanto nuestras tensiones admisibles también serán mejores. Por tanto, de los dos laminados, nosotros preferiríamos el laminado en frío. Pero despierten, chicos, estamos en Bolivia. Y en Bolivia tenemos que utilizar lo que haya. Lamentablemente es así. Si estuviéramos en un país industrializado como los países de Europa o Estados Unidos, o el propio México, o sin ir lejos Brasil, aunque Brasil está bastante decaído en su industria. Bastante digo porque ha tenido una etapa de oro Brasil, en la cual ha podido producir materiales estructurales de primer nivel. Hoy día, lamentablemente, hasta está importando materiales de China, Brasil. México todavía mantiene un poquito la producción del acero. Estados Unidos, bueno, siempre ha sido un gran productor de acero, lo mismo que los países de Europa, incluidos los países de Europa del Este. Ingeniero, una pregunta, perdón. Dígame, adelante. El acero que utilizamos para la construcción en nuestro país, ¿de dónde lo importamos? Ese acero viene del Brasil. También puede entrar de la Argentina. En realidad, en Sudamérica, la ArcelorMittal ha comprado todas las fábricas de acero que habían. La única que se mantiene un poco al margen es la peruana, es Aceros Arequipa. Esa mucho no tiene que ver, pero Aceros Arequipa tiene otro proceso de obtención del acero. Ellos reciclan acero. No es virgen su acero, como el que hemos acabado de ver. Ellos no desarrollan el proceso que hemos visto a partir de la rabia, la palanquilla, el planchón, qué sé yo, para darle forma. Utilizan las máquinas extrusoras para darle forma, pero su acero no viene de ese lingote que sale del alto horno. Viene de chatarra. Ustedes habrán podido ver un montón de camiones de chatarra. Yo tengo la planta industrial y se nos junta mucha chatarra en la fabricación de los elementos que fabricamos para la parte eléctrica. Y cada mes vienen los chatarreros por camiones a llevarse nuestra chatarra porque la exportan al Perú, la llevan al Perú a Aceros Arequipa, y Aceros Arequipa tiene esa materia prima, la calienta
Es decir, hay todo tipo de acero, la calienta, luego hace un colado y después de ese colado recién tiene los planchones, los lingotes para poderlos laminar recién. Su fabricación no parte del hierro, del carbón, de la piedra caliza, no parte así. Su fabricación del acero Arequipa, de los productos de aceros Arequipa, es reciclado. Es un material desechado de acero que ellos lo funden, lo cuelan para sacar las impurezas y a partir de ahí es que fabrican sus productos. Alguien dirá, eso es bueno o eso es malo. Miren, mientras sigan las normativas del reciclado del acero, no deberíamos hacernos problema en utilizar ese tipo de materiales. Mientras sigan la norma, sí siguen una norma, entonces no deberíamos tener un problema. Sin embargo, cuando vamos a hacer, por ejemplo, la prueba del doblado de 180 grados en una varilla de aceros Arequipa, se fisura. No pasa tan fácilmente la prueba como el acero que viene de la Argentina o del Brasil, que es marca ArcelorMittal. Ese acero es virgen, es decir, es producido a partir de los productos del alto horno, del mineral de hierro, del carbón mineral, de la caliza, de todo lo demás que hemos hablado. Entonces, hay diferencia en la producción de los aceros reciclados. ¿Son buenos? Sí, no son para rechazarlos, cuidado, se puede trabajar con aceros Arequipa, no hay ningún problema. Van a darle nomás por lo menos al hormigón lo que necesita y las variedades de perfiles también nos sirven para fabricar estructuras. Solamente que yo preferiría hacerlo con material virgen. No desecho ese material, se puede utilizar, pero yo preferiría hacerlo con material virgen, con el que nos ofrece la ArcelorMittal, que es una de las dos fábricas de acero más grandes del mundo, casi la mitad de las fábricas de acero del mundo y de todas las fábricas de acero de Latinoamérica, exceptuando esta del Perú, que no tiene esa producción de acero a partir del producto del alto horno, sino que más bien recicla. ¿Me he dejado entender? Bien. Está bien, Inge, gracias. El laminado en caliente y el laminado en frío son procesos distintos. Se puede obtener ya el material estructural a partir del laminado en caliente, pero va a tener menores propiedades mecánicas que el laminado en frío. Entonces, si podemos nosotros escogeríamos siempre el laminado en frío. Esto ya nos obliga a hacer una pregunta cuando vayamos a comprar acero para hacer nuestras estructuras. Deberemos decir, a ver, este producto que me estás ofreciendo, ¿es laminado en caliente o es laminado en frío? Y ellos te tienen que decir qué producto han importado. Claro. Y tendrías que pedir una certificación, tendrías que pedir la certificación de que si te han dicho que el producto es laminado en frío, que te certifiquen que el producto es laminado en frío, porque vuelvo a repetir, las propiedades mecánicas son distintas. Las propiedades mecánicas del laminado en caliente son las estándares. ¿Por qué? Porque se fabrican utilizando normas, son las estándares. Su límite de rotura es 4200, sí, no es menos de eso. Pero el del laminado en frío puede llegar a ser hasta 5000, 4800. En algunos casos, en algunos productos europeos de laminado en frío, yo he visto que la rotura sube hasta 5200. Y no es por adición de carbono que se obtiene esto, sino por el proceso de laminado en frío. Me estoy dejando entender. Entonces, si vamos a escoger un tipo de laminado para nuestro producto, para el producto que vamos a usar en las estructuras, yo les recomiendo escoger el laminado en frío. ¿Quién nos dice eso? ¿Quién nos está vendiendo el producto? Que puede ser una ferretería aquí, como por ejemplo Campero o Las Lomas, o de repente ustedes importarán, como lo hago yo, su propio material para poder producir los materiales estructurales. Entonces, si vamos a importar, debemos poner claramente qué propiedades mecánicas queremos y al final podemos poner laminado en frío. Entonces, eso es lo que nos tendrán que vender. ¿Entienden la diferencia del laminado en frío y el laminado en caliente? Ambos procesos se complementan. El primer laminado siempre es en caliente. El segundo proceso se llama laminado en frío,
que también necesita calentar el producto ya del laminado en frío para aumentarle las propiedades. Ya no lo calienta a las temperaturas que se utilizan en el laminado en caliente, que son 1300 grados, sino hasta 700 y 800 para aumentarle las propiedades estructurales al material. Si tenemos que escoger algo, es el laminado en frío. Si no tenemos laminado en frío, trabajamos con laminado en caliente. No hay ningún tipo de problema, ninguno, porque también es un material estructural. Y muchachos, antiguamente, y estoy diciendo hasta más o menos en la década de los años 40, se establecía esta diferenciación entre los diferentes productos del acero. Para la diferenciación teníamos la fundición, el acero y el hierro dulce. Esa era la diferenciación de esos años. Se llamaba fundición si el porcentaje de carbono, el acero hemos dicho que tiene carbono. Claro, tiene carbón mineral como parte de sus componentes, entonces claro que tiene carbono. Si ese porcentaje de carbono se encontraba de 2,5 a 6,6, fíjense esta cantidad, es una cantidad bastante alta, ¿no? De 2,5 a 6,6. Si ese porcentaje era el contenido de carbono del acero, entonces se llamaba fundición. Si el porcentaje de contenido de carbono era de 0,34 a 1,17%, entonces lo llamábamos simplemente acero. Y si el porcentaje de contenido de carbono estaba entre 0,01 a 0,34% de contenido de carbono, entonces estábamos dentro de la denominación hierro dulce. Esta denominación todavía se usa, por eso se las estoy mostrando. Si bien es una denominación, es una clasificación de los productos del acero que era muy popular hasta los años 40, todavía en algunos casos se usa. Por eso, para que no se sorprendan, les estoy mostrando. Hierro dulce, acero y fundición. ¿En qué clasificación de esta antigua estaría el material por excelencia para estructuras metálicas? Estaría en la clasificación de hierro dulce, aquí, ¿sí? Es decir, que nuestro contenido de carbono para el material moderno de las estructuras metálicas debería estar en este rango de 0,01 a 0,34%. En realidad está ya especificando más, entre 0,18 y 0,22%. Corresponde entonces a la clasificación antigua de hierro dulce. ¿Qué pasa con la fundición y el acero? Como verán ustedes, tienen un mayor contenido de carbono. Al tener un mayor contenido de carbono, el problema de la soldadura es un problema. Es un problema. La fundición, de hecho, ya no se puede soldar, es insoldable. O si se la solda, se tiene que tener en cuenta un proceso especial. Primero, unos electrodos especiales y segundo, unos tratamientos térmicos especiales para reducirles las tensiones que introducimos en la fundición. No podríamos hacer ese tratamiento con una estructura de 50 metros. Imagínense si vamos a construir un hangar, por ejemplo. ¿Cómo vamos a poder hacer primero? Bueno, de repente sí podamos soldar con electrodo especial para fierro fundido, para fundición. Pero ¿a qué horno después vamos a llevar la estructura para quitarle las tensiones? Imagínense qué horno enorme tendría que ser ese construido en una pista de aterrizaje. Obviamente que no se va a poder. Por tanto, ese material, si bien existe, no lo utilizaríamos para construir estructuras metálicas y tampoco el denominado acero. En esta denominación antigua que les estoy mostrando, utilizaríamos el hierro dulce. Modernamente, mis queridos amigos, ingeniero, buen día. Dígame. No sé si están mostrando diapositivas, es que yo no las estoy viendo. No sé si mis compañeros las estarán viendo. Sí, estoy mostrando diapositivas. A ver, ahora mismo vemos qué está pasando acá. No, Magista, no está mostrando. Ay, qué grave, mire usted. Detener la presentación, usted. A ver. Qué grave. Miren, yo, español, sí estoy mostrando diapositivas. ¿Han visto los videos, no?
Sí, los videos sí los vimos, pero terminaron los videos y se fue a su pantalla de WhatsApp y de ahí la explicación y no vimos nada más. Ahora, ¿ven mi pantalla no? ¿Pueden ver? No, Magister. No, Inge. No. Denme un minutito. Algo pasó por acá. Ahora sí. ¿Ahora pueden ver mi pantalla? Nada, todavía, Inge. Ahora sí, ella está presentando. Sí. ¿Ahora sí? Ah, ya. Ahora sí. El problema es que el Meet tiene ese problema que cuando presentamos un video tenemos que volver a presentar pantalla y lamentablemente pues yo me he olvidado. Bueno, voy a volver a repetir porque ya les decía que sí estaba presentando diapositivas. Decía que estos procesos que hemos visto son los dos procesos que se necesitan para obtener perfiles y planchas de acero, el laminado en caliente y el laminado en frío que está acá en la pantalla. ¿Está bien, no es cierto? No, solamente estamos viendo la pantalla del Meet, Magister. Nada más. Ay, qué... Ahora debería estarse viendo mi PowerPoint, ¿o no? Sí, ahora sí ya se ve. Ah, sí. Perfecto. Muchas gracias. Mil perdones. Entonces decíamos que el acero estructural podría obtenerse primero por laminado en caliente únicamente, que hemos visto en los videos, que consiste en calentar el planchón, el arrabio a 1300 grados centígrados, hacerlo pasar por el proceso de laminación utilizando unos moldes. Como el acero está caliente, va a adoptar la forma del molde por el cual lo hagamos pasar y obtenemos los perfiles estructurales y también las láminas de acero que podríamos utilizar. Ese es un proceso, laminado en caliente, pero hay un segundo proceso que se llama laminado en frío, que también calienta ya el producto del laminado en caliente para aumentarle las propiedades que habíamos obtenido en el laminado en caliente, es decir, mejoramos el acero. Si tendría que escoger yo entre el laminado en caliente, si hay un producto que me dicen este es laminado en caliente y este otro es laminado en frío, yo digo escojo el laminado en frío porque tiene mejores propiedades mecánicas. En Bolivia habrá que ver, a veces nos llegan productos de laminado solo en caliente y otras veces tenemos la suerte de contar con laminado en frío. De todas maneras, habrá que preguntar, ¿es laminado en caliente o es laminado en frío? Nos dirá, tengo este laminado en frío y tengo este laminado en caliente. Me llevo el laminado en frío. Va a costar un poquito más, pero evidentemente nos va a ahorrar sección cuando estemos dimensionando las estructuras de acero. Entonces, la primera diferenciación que tenemos que hacer. Habíamos dicho, además, que en la clasificación antigua del acero, teníamos fundiciones, aceros y hierros dulces. Se llamaban fundiciones aquellas que tenían un porcentaje de contenido de carbono de 2.5 a 6.6%. A eso se llamaba fundición. Acero era aquel material aquel material de acero que tenía
un porcentaje de contenido de carbono de 0,34 a 1,17%. Y por último, se clasificaba como hierro dulce. En esta clasificación que yo decía se ha utilizado mucho hasta los años 40 más o menos, pero que sin embargo ahora todavía se utiliza, por eso les estoy mostrando. Se llamaba hierro dulce al acero que tenía contenido de carbono entre 0,01 a 0,34%. Entonces, la clasificación antigua reconocía la existencia de hierro dulce, de acero y de fundición. El hierro dulce es lo que nosotros utilizamos para fabricar nuestras estructuras metálicas, porque normalmente el acero, el material estructural, está entre 0,18 y 0,22% de contenido de carbono. Entonces, entra en la categoría de hierro dulce. Si tuviéramos que utilizar esta nomenclatura antigua, nosotros pediríamos hierro dulce para poder utilizar en nuestras estructuras metálicas. No podríamos trabajar en fundiciones ni en acero, porque la fundición es muy difícil de soldar. Esta fundición es muy difícil de soldar. Yo decía, sí se puede, claro, con electrodo especial y luego sometida a algún tratamiento térmico se puede, pero después de soldar una estructura de 50 metros, decía, de luz, ¿dónde la vamos a llevar? ¿A qué horno la vamos a llevar para hacerle tratamiento térmico? No se puede. Entonces, no utilizaríamos fundición. Esta fundición se ha utilizado mucho en los años iniciales del siglo pasado. Con esta fundición se han construido la Torre Eiffel, la estructura de la terminal de buses de La Paz, sigo insistiendo porque es una estructura especial, el puente de la Bahía de San Francisco, todos son con fundición. ¿Y cómo han soldado? Es que no han soldado, todo es unión por remaches. ¿Sí? Por remaches, no es por pernos, por remaches. Y entonces, en ese caso, la fundición funciona bien. Pero la fundición tiene un problema adicional. Si queremos construir estructuras en fundición, tenemos que tomar en cuenta que la fundición no es elástica. Y la fundición se puede caer sin ningún problema. Es decir, tiene que estar muy bien dimensionada, porque si tiene un problema, no te lo va a avisar, se va a caer directamente. Obviamente, Eiffel sabía lo que hacía y sus obras están todavía perpetuándose en el tiempo. Pero yo, particularmente, con todos los coeficientes de seguridad que ahora tienen las normas, no me atrevería mucho a calcular fundiciones. Prefiero nomás trabajar en el hierro dulce, que es el material para las estructuras metálicas modernas, muchachos. Ya saben entonces, ¿se puede trabajar en fundición? Sí, pero no se puede soldar esas estructuras. Esas tendrían que ir internadas o tendrían que ir remachadas. El proceso de remache aquí en Bolivia para este tipo de estructuras es muy complicado. Mano de obra calificada para remache de acero no existe en Bolivia. Entonces la desechamos y nos quedamos con hierro dulce de esta nomenclatura antigua. ¿Qué dice la nomenclatura moderna, mis queridos colegas? Pues la nomenclatura moderna nos muestra una clasificación un poco más amplia, como ustedes podrán ver. Esta es una nomenclatura moderna. Para la nomenclatura moderna, posteriores a los años 40, digamos, el acero puede ser extra dulce, que tendría un contenido de carbono que no pase los 0,15%, extra dulce. Usamos en estructuras el acero extra dulce y sí podríamos usarlo en determinadas aplicaciones no muy grandes. Podríamos utilizar en lugares donde tengamos una alta incidencia sísmica, porque este acero es muy dúctil y presenta mucha resistencia a la deformación. Entonces, de repente podríamos utilizar en lugares donde tengamos una alta incidencia sísmica, por ejemplo, Japón. En Bolivia no creo que nos sea muy útil, de hecho, no lo vamos a encontrar en el mercado. El acero dulce es el que sí normalmente utilizamos en las estructuras que vamos a construir. Este es el acero que vamos a buscar, este es el acero que nos van a vender. Cuando vayamos a pedir acero estructural, porque así lo tenemos que pedir, acero estructural
no acero de alta resistencia, porque el acero de alta resistencia es el que utilizan ustedes los civiles en las estructuras de hormigón armado. Ese acero que le ponen al hormigón es de alta resistencia. En ese acero se pueden construir estructuras metálicas, pero no es lo más recomendable. Si queremos construir ese tipo de estructuras metálicas, les mostré una foto del Coliseo de Univalle en la clase anterior, y les mostré una estructura construida en ese tipo de acero, en acero de alta resistencia. Pero he tenido que estudiar mucho para poder hacer esa estructura, para poder hacer el cálculo de estructura soldada, lo que me ha valido una beca a la Universidad Nacional de Tucumán, para que yo explique, bueno, lo primero explicar cómo he calculado y luego me han dado algunas ventajas. Entonces, esto pasó hace muchos años atrás, en el año 95. Se pueden construir estructuras en otro tipo de acero que no sea el acero dulce, acero estructural por excelencia, pero habrá que tomar en cuenta muchos factores que ustedes los van a aprender, yo les voy a enseñar. Bien, este es nuestro material, acero dulce. El contenido de acero de 0,15 a 0,3. Yo decía, el contenido normal de acero está entre 0,18 y 0,22%. Ese es nuestro material. Si nosotros pedimos la ficha técnica del acero que vamos a comprar, tiene que estar el contenido de carbono en ese porcentaje. De 0,18 a 0,22% es acero estructural con el cual nosotros construiremos nuestras estructuras metálicas. ¿Me estoy dejando entender? ¿Está clarito? ¿Sí? Bueno, luego tendremos el acero semiduro, que no lo usamos generalmente. Hay algunas aplicaciones del acero semiduro en estructuras. Normalmente las utilizamos para estructuras de grandes esfuerzos y pocas deformaciones. Estas estructuras de grandes esfuerzos y pocas deformaciones son algunas estructuras de máquinas, de soportes de máquinas, pero en estructuras de cubrición, naves industriales, hangares, no vamos a utilizar este tipo de acero. Menos el acero duro, el acero extraduro, la fundición, esas cosas ya nosotros no utilizamos. Llegamos al acero dulce, ahí está. Pero verán ustedes, como les decía al principio, existen muchos diversos tipos de acero. No solamente está el acero estructural que aquí está señalado, sino existen muchos tipos de acero que nosotros normalmente no utilizaremos en nuestras estructuras. Bueno, ha llegado la hora de presentarles a su amigo, el material por excelencia, a su amigo. Esto lo vamos a apuntar. Están viendo la diapositiva, ¿no es cierto? Esta es bien importante, esta diapositiva. En esta diapositiva estamos mostrando un ensayo de un material estructural de acero. Un acero estructural. ¿Cómo se hace este ensayo? Se prepara una probeta, que es normalmente para los redondos un pequeño cilindro con condiciones de agarre en los extremos para poderlo agarrar bien. Y si es lámina, se la prepara en una fresadora. No es fácil preparar una lámina para ensayo de plancha, que tiene bajo norma ciertas medidas y condiciones. Hay que reducirle, por ejemplo, los esfuerzos de concentración en las uniones. Las uniones no pueden ser perpendiculares, tienen que ser angulares, anguladas, tienen condiciones de preparación. Bueno, esas probetas se las mete en una máquina universal de ensayos y se obtiene esta curva. Les voy a mostrar luego un video de una máquina universal de ensayos. Bueno, se obtiene esta curva. Esta curva me refleja el comportamiento del acero. Se llama, esta curva, esta gráfica se llama tensión de formación. Ustedes han visto esto en resistencia a materiales, lo saben mejor que yo. Aquí tienen ustedes el valor de las tensiones y aquí están las deformaciones unitarias, de manera que esta curva refleje la tensión que soporta el acero y la deformación que se va a presentar en el acero. Verán ustedes que en la primera parte, partiendo de cero tensión, cero deformación, y se va subiendo el valor, fíjense ustedes, de la carga para obtener mayor tensión cada vez. Inicialmente, la curva es una recta dependiente constante. Esta es la recta, hasta que llega a un punto
que se llama límite de proporcionalidad. Este punto es bien importante para el diseño de estructuras de acero, límite de proporcionalidad. Esto es garantizadamente una recta, aunque la recta puede proyectarse hasta el denominado límite de fluencia superior. Esto puede ser toda una recta. En algunos casos, en algunos aceros, es una recta perfecta. En algunos hay una cierta desviación al final, pasando el límite de proporcionalidad y llegando al límite de fluencia, puede haber alguna desviación. O en otros aceros es una recta. En el acero estructural es generalmente una recta hasta el límite de fluencia. En otros aceros puede haber desviación. En el acero estructural es generalmente una recta. ¿Ya? Ahora, vean ustedes que la pendiente de esta recta, pendiente, el ángulo, el arco tangente, la pendiente de esta recta, es un valor importantísimo en el diseño de estructuras metálicas que se llama módulo de elasticidad o módulo de Young, cualquiera de los dos apelativos. ¿Qué es el módulo de elasticidad o módulo de Young? Young, como quieran escribir. El módulo de elasticidad o el módulo de Young es la pendiente de la recta, tensión de formación hasta el límite de proporcionalidad. Ese módulo de Young normalmente lo representamos por una letra mayúscula E y tiene un valor establecido para el acero estructural de 2.1 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Estarán anotando. Ese es el valor que vamos a utilizar para el módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad o módulo de Young. 2.1 por 10 a la 6, mis estimados amigos. Ese es el valor para el acero estructural. ¿Puede cambiar? Sí, puede cambiar. Si un elemento de acero está sometido a tracción, este valor va a ser constante, no cambia. Pero si está sometido a compresión el elemento de acero, el mismo elemento de acero, este valor puede cambiar. O sea que en tracción es constante, señor. Sí, en tracción es constante. Pero en compresión no es tan constante, señor. No, no es tan constante, puede cambiar. Pero eso ya lo vamos a ver cuando estemos diseñando elementos en compresión. Pero ya ustedes saben que si bien tomamos el valor del módulo de elasticidad como constante, en tracción es perfectamente constante, pero en compresión puede cambiar, como en el caso del hormigón. Ustedes saben que el módulo de elasticidad del hormigón es totalmente variable, ¿no es cierto que sí? Bueno, en los aceros es constante en tracción, pero puede ser variable cuando estemos trabajando con el material en compresión. Creo que me estoy dejando entender. Bueno, este límite de proporcionalidad es el punto entonces en el cual el acero se va a comportar totalmente elástico. Es decir, en toda esta región que estamos viendo aquí, hasta el límite de proporcionalidad, el acero se comporta de manera elástica. ¿Y qué quiere decir que se comporte de manera elástica? Bueno, si lo sometes a una carga, el acero, de acuerdo a esta curva tensión de formación, se va a deformar. Si le quitas la carga, va a volver a su forma original, totalmente sin acumular ninguna deformación. Es decir, vuelve a su forma original. Le quitas la carga y vuelve a su forma original. Esta es la propiedad del acero que se llama elasticidad, y hasta el límite de proporcionalidad el acero se comporta de manera totalmente elástica. Ahora yo hago una aclaración. Estoy diciendo, para los estructuristas metálicas, si tuviéramos que trabajar con el límite de proporcionalidad como último límite de elasticidad del acero, estaríamos desperdiciando un montón de material. Entonces lo que nosotros hacemos es considerar que el acero se comporta totalmente elástico hasta por lo menos a la tensión de tracción, que la llamamos tensión admisible, que es superior al límite de proporcionalidad, está más arriba del límite de proporcionalidad, está más o menos por ahí.
Si hacemos diseño LRFD, entonces podríamos considerar que todavía el acero es totalmente elástico hasta este punto que se llama límite de fluencia. Ah, pero si se hace el diseño LRFD, si se hace el diseño ASD, es decir, de tensiones admisibles, nos deberíamos quedar por aquí en la tensión admisible, considerando la propiedad de elasticidad del acero solo hasta este punto, tensión admisible. Si quisiéramos ser Juanes seguros, entonces no te pases de este punto, papito, y del límite de proporcionalidad, no te pases de ahí. Si vas a utilizar el método LRFD, entonces puedes llegar hasta aquí. Si vas a utilizar el método ASD, estarás por acá. Si quieres ser Juan seguro, no te pases del límite de proporcionalidad. Son 3 puntos que nosotros deberíamos conocerlos bien. Enseguida vamos a dar valores. Bueno, si seguimos jalando el acero, la probeta de acero, vamos a llegar a esta parte superior del límite de fluencia. Ahí va a haber una bajada brusca, que se llama límite de fluencia inferior, límite mínimo de fluencia o inferior, que no nos interesa mucho, y va a empezar a seguir deformándose el acero ya sin poder regresar a su forma original, solamente hasta aquí regresa a su forma original. En esta parte ya continúa deformándose por más que le bajamos la carga, hasta que llegue a este punto que se llama límite de rotura superior o límite de rotura máxima o tensión de rotura también se llama. Este es el punto que nos interesa en los materiales de acero. El límite de rotura me va a determinar los valores de este límite de fluencia, del límite de la tensión admisible y el límite de proporcionalidad. Conociendo este valor, yo puedo conocer todos los otros demás valores. A ver, ¿qué puntos importantes hemos visto, mis queridos amigos? El límite de proporcionalidad. Aquí el acero se comporta completamente elástico. El límite de la tensión admisible sigue comportándose completamente elástico si es que quieres darle un poco más de, abaratar un poco más tu estructura, trabajar con tensiones admisibles y la tensión admisible, el límite admisible se situará por ahí. Si trabajas en otros métodos de cálculo como el LRFD, podrás llegar hasta acá, hasta el límite de fluencia, pero considerando que todo esto todavía es elástico. Límite de fuerza. Si pasas el límite de fuerza, ya estás fregado. Tu estructura ya no va a volver a su forma original. Y entonces habrá que utilizar otros métodos de cálculo, como los métodos plásticos, por ejemplo, que no vamos a ver, porque implican utilizar mecanismos y ustedes mecanismos no han llevado. Entonces no vamos a ver. Hasta aquí sí vamos a ver. El LFD, el ASD sí vamos a ver. Pero el método plástico, por ejemplo, no podría ver, porque eso significaría pedirles a ustedes que estudien por su cuenta y no estamos en esa, menos en estas circunstancias donde estamos viéndonos a través de una pantalla. Este punto es el clave. El límite de rotura, la tensión de rotura, este es el clave. En un acero estructural, y esto vayan anotándomelo por favor, porque no van a encontrar, en un acero estructural común, ese que tiene el carbono entre 0,18 y 0,22%, en ese tipo de material, este límite de rotura normalmente es 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es lo que dice la norma que debe valer. 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Anoten ese valor. Límite de rotura de un acero normal, de un acero común, de un acero estructural normal, del que vamos a usar 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese es su punto de rotura. A 4.200 kilogramos en centímetro cuadrado de tensión se va a romper. ¿Está bien? Bueno. Para obtener el valor del límite de fluencia, muchachos, valor del límite de fluencia, ustedes nada más tienen que dividir esos 4.200 entre 1.75. A ver, dividan. ¿Cuánto les sale? Estoy dividiendo 4.200 entre 1.75 me da 2.400, ¿cierto o no cierto? Eso da. Entonces, si el límite de rotura es 4.200, como hemos dicho, para un acero estructural común, ¿cuánto deberá ser su límite de fluencia? Deberá ser 4.200 dividido entre 1.75
el límite de fluencia, anoten, es 2400. Y vean de dónde sale, porque muchas veces van a tener que utilizar estos coeficientes para encontrar estos valores. Anoten en su cuaderno, tensión de rotura, 4200. Límite de fluencia es igual a tensión de rotura sobre 1.75, eso les va a dar 2400. Si ya tengo el límite de fluencia, o la tensión de fluencia, o el límite elástico también se llama por si acaso, cuidado se dejen confundir, a veces los chicos se confunden. Señor, pero usted ha hablado del límite de fluencia, no nos ha explicado qué es el límite elástico. Dijo, es lo mismo, mi estimado querido amigo, lo mismo es el límite de fluencia con el límite elástico. Pero otra cosa era el límite elástico, no, te estás confundiendo con el módulo elástico, módulo de Young, módulo elástico, otra cosa, diferente. Entonces el límite de fluencia ya lo hemos sacado de esa manera. ¿Cómo podríamos sacar la tensión admisible si queremos trabajar con el método de las tensiones admisibles? Es un método que vamos a usar. Bueno, estos 2400, lo voy a dividir entre 1.6667, o sea, 1.366, como el 666 de la bestia, y 7. Entonces me va a dar 1439 aproximadamente. Ya lo bajo a 1400. Lo asumimos a 1400, porque en realidad da 1439.97. Si ustedes dividen 2400, ¿cuánto les da? 1.6667. Eso da, ¿no? 1439.97. Bueno, lo asumimos a 1400, decía. Entonces, mi tensión admisible para un acero estructural común, la tensión admisible de este material es 1400. Vayan anotando. Si están trabajando con otro acero, también pueden aplicar estos coeficientes. Esto se aplica a cualquier acero, muchachos. Entonces, solo tenemos que saber la rotura. Lo demás lo sabemos nomás sin ningún problema. Bueno, y si queremos determinar el límite de proporcionalidad, entonces tomamos el límite, la tensión admisible, que es 1400, y la multiplicamos, esta vez multiplicamos por 0.8. 0.8. La tensión admisible era 1400. Si la multiplicamos por 0.8, tenemos el límite de proporcionalidad del material. Aquí está, este valorcito. Ese valor me sale 1120. Todo está en kilos por metro cuadrado. ¿Ven ustedes? Hemos aprendido algo fácil. Inge, una pregunta. Dígame, adelante. Inge, ¿cómo saco el 4200 o los 2400? Divide entre 1.667. El 4200 es lo que me dice la norma que debe tener un acero estructural común. Los fabricados, los laminados en frío y en caliente, me van a decir siempre su tensión de rotura. Eso viene en el certificado que me van a dar. Ese valor es la rotura. Ahora, si quisiéramos corroborar, preparamos probetas y la llevamos a La Paz, al laboratorio de la UNSA o al laboratorio de Oruro. El más confiable es el de La Paz, mucho más confiable es el de La Paz, porque el de Oruro a veces los resultados pueden cambiar. El de La Paz no tiene un muy buen equipo, tienen un muy buen laboratorio de ensayo de materiales. Y ahí podrían hacer ensayar para conocer el límite de rotura. Y ese límite de rotura lo dividimos primero entre 1.75, obtenemos el límite de fluencia. Ese valor lo dividimos entre 1.6667, es decir, 1.6667, y obtenemos la tensión admisible. Y si esa tensión admisible la multiplicamos por 0.8, tenemos el límite de proporcionalidad del material. Ya saben que el módulo de elasticidad siempre es el mismo para todos los aceros y es 2.1 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿He respondido su pregunta o era otra cosa? Gracias, Inge, está bien. De nada, muchachos, no se queden con la duda.
pueden interrumpirme el rato que quieran para poder preguntar lo que estén dudando. No se queden con la duda, lo peor es quedarse con la duda. Y a través del WhatsApp también me pueden preguntar. Yo normalmente les voy a contestar a través de nuestro WhatsApp. No me escriban a mi privado, por favor, a mi número privado personalmente. Todo es a través de nuestro WhatsApp, todo, cualquier reclamo, cualquier sugerencia, todo es a través de nuestro WhatsApp, pero de grupo, no privado. No recibo ni mensajes privados ni llamadas a celular, por favor. Eso no recibo. Bien. Bueno, pues le hemos sacado la mugre a nuestra gráfica. Ya sabemos varias cosas que vamos a utilizar en el diseño de las estructuras. Y no es poca cosa. Hemos determinado los valores que vamos a alimentar para diseñar nuestras estructuras. No es poca cosa, muchachos, lo que acabamos de hacer. Bueno, lo que les decía, el límite de... Ingeniero, perdón, una pregunta. Dígame, adelante. ¿Con qué método es confiable trabajar, ya que lo mencionó el método LRFD o ASD? Porque si no me equivoco, el ASD es un poco antiguo, ¿no? Mire, en el año 2005, cuando salió la norma ISC, es la norma norteamericana de los aceros, de la cual vamos a hablar después, porque después vamos a hablar de las normas. Se desechó por completo, estoy hablando en acero, no en hormigón, se desechó por completo el método de las tensiones admisibles, porque se lo consideraba ya anticuado, etcétera, etcétera. No se imagina el escándalo que hicieron los ingenieros norteamericanos. Casi es una manifestación tipo la que han hecho para reclamar esa muerte del ciudadano ese afroamericano. Grave, se han amotinado los ingenieros norteamericanos, se han amotinado y han dicho cómo nos van a quitar el método más utilizado y además probadamente bueno como es el método de las tensiones admisibles. Entonces, la ISC ha tenido que volver a admitir el método de las tensiones admisibles con algunos cambios en la norma ISC 2008. A partir del 2008, el método ASD, como fue denominado ASD, está vigente y con todas las seguridades que se puede necesitar para una estructura. Lo han revisado, lo han variado un poquito, pero el método de las tensiones admisibles continúa vigente. En la última norma ISC, el método ASD está vigente. En los métodos, en las normas europeas, también se puede utilizar el método ASD como método de diseño. Entonces, es vigente, sí, te sobredimensiona un poquín una estructura, más o menos en un 3% te la sobredimensiona, pero te da seguridad. Por el contrario, el método LRFD, es decir, de las resistencias y los servicios, del límite de resistencia y servicio, es un método bastante más nuevo que el ASD, que se lo ha utilizado históricamente. El método LRFD ha surgido más o menos en la década de los 80, sabiendo que el conocimiento de los materiales estructurales era más profundo. La metalografía con los poderosos microscopios podía decirnos cómo se comportaba el material dentro, donde no se ve a simple vista, y entonces surgió este método diferente que, sin embargo, no tiene mucha diferencia con el método de las tensiones admisibles. Me explico. ¿Qué es el método de las tensiones admisibles? Es definir una tensión y no sobrepasarla en ninguno de los elementos estructurales. Esa es la síntesis del método de las tensiones admisibles. Tú defines el valor de 1400 y ninguno de tus elementos tiene que pasar 1400 en tracción. Defines un valor en compresión y ninguno de esos elementos tiene que pasar ese valor en compresión. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, ese es el método de las tensiones admisibles. ¿Qué es el método LRFD? El método LRFD considera todas las cargas que actúan sobre una estructura, les da coeficientes establecidos a cada una de las cargas que actúan sobre la estructura y la suma de esas cargas
afectadas por los coeficientes que se le asignan, no debe sobrepasar a la resistencia nominal, que es el límite de fluencia multiplicado por un factor que se calcula. Entonces también ponemos un límite, pero en este caso utilizando ya no la tensión admisible, sino el límite de fluencia afectado por un factor. Es decir, tampoco debemos sobrepasar un valor. Por tanto, los dos métodos se parecen bastante. Claro que en la determinación de esos factores que intervienen en cada una de las cargas hay mucha más precisión para poder conocer el comportamiento de la estructura en el caso del LRFD que en el caso del ASD. Sin embargo, los dos métodos son válidos y están en vigencia. ¿He contestado su pregunta o no, mi estimado colega? Sí, ingeniero, gracias. Perfecto. Muy bien. Bien, este es el valor que vamos a utilizar para todos los aceros, para todos. No cambia. No cambia. No cambia. No cambia en tracción. En compresión sí puede cambiar. Ahora, ya vamos a ver algunos artificios que yo utilizo para que ustedes dimensionen estructuras totalmente seguras. Me tengo que asegurar. Imagínense ustedes, terminada la materia, ya van a poder diseñar, calcular y construir estructuras metálicas. Imagínense si se les cae alguna, ¿no? Yo no me puedo hacer cargo de eso. Entonces, siempre les voy a recomendar mayor seguridad. Una de las seguridades que se puede adoptar en los paquetes estructurales, esto lo voy a ver con detalle, pero ya les estoy anticipando, es bajar un poco este módulo de elasticidad o módulo de Young. Bajarlo. Señor, pero este es el valor. Sí, pero bájalo, hazme caso. Bájalo hasta 1.85 por 10 a la 6. Ahí bájalo. Vas a tener una estructura más segura. Claro, un poquito más cara, pero ahí vas a poder dormir tranquilo. Por lo menos los 3 primeros años que te dediques a hacer estructuras metálicas. Hazme caso. No duermas. No bailes con el enemigo, no sea que venga una granizada y se te tire tu estructura y después estés en problemas. No. Yo felizmente hasta ahora que toco madera y bien madera, nunca he tenido un problema en mis estructuras. No, he seguido siempre las recomendaciones que me han dado y después, bueno, cuando ya he sido un experto, entonces ya sé cómo se comporta el material y juego con el material como quisiera, pero ya lo conozco. A veces también mucha confianza no es buena. Sí, evidentemente, creo que hasta el mejor cazador se le puede ir la liebre si no tiene cuidados. Entonces, vuelvo a repetir, este módulo de elasticidad es constante, pero puede cambiar. Y puede cambiar para darnos estructuras más seguras. Bueno, aquí está el límite de proporcionalidad de 0,8 veces la tensión admisible. Bueno, todo lo que hemos hablado ya está reflejado acá. Todo ya les he explicado, todo esto me ha adelantado y les he explicado todo. ¿Cuáles son las propiedades más importantes del acero? Bueno, dentro de las propiedades más importantes del acero estructural están la ductilidad, la tenacidad. A ver, vayamos viendo estas propiedades, veré la hora 8:24. La ductilidad, el acero es una propiedad que le permite al acero soportar grandes deformaciones sin falla, dúctil. Ese es el acero estructural. Alcanza esfuerzos de tensión y ayuda a que las fallas sean evidentes cuando hay fallas, nos muestra. Eso se llama ductilidad. Soporta grandes deformaciones sin fallar. Pero si hay alguna falla de cálculo, nos va a mostrar, mostrándonos unas deformaciones que nos dicen, che, hermanito, te has equivocado, has calculado mal, vení, arreglame. Entonces vamos nosotros y lo arreglamos. Alguna vez se me ha dado el caso cuando yo estaba supervisando una construcción, me había hecho el cálculo, estaba supervisando y yo me parecía que la estructura no estaba bien calculada, le pedí al superintendente que me pase los cálculos, nunca me pasaba, hasta que montaron la estructura y yo dije, no va a aguantar la estructura. ¿Cómo que no? Si está calculado, ingeniero, no sea malo, denos nomás la autorización de montaje, ya voy a poner, no me han pasado el cálculo estructural, el libro de órdenes, no me han pasado el cálculo estructural, el superintendente me pide autorización de montaje y por no detener la obra y no retrasarla, autorizo el montaje con cargo a la revisión de diseño estructural. Es decir, yo ya estaba poniendo mi seguridad.
La montaron, empezaron el techado, imagínense ustedes, ya estaban en el techado y veo una deformacióncita de pare todo. Pero estamos hablando de teta, la dejan así, paran todo. Venga, ingeniero, mira aquel cordoncito, ¿cómo está? Ah, sí, es un golpecito que le da nave, venga a tomar el pelo. Eso no es golpecito, eso es pandeo. El acero me está mostrando que se ha pandeado. Y si no arreglan toda la estructura, aquí nos quedamos. Y tuvieron que arreglarla de acuerdo a mi recálculo, porque ese rato ya el supervisor toma todo a su cargo, recalcula la estructura y si hay que gastar plata, se la gasta. Y se acabó el problema. Eso no sale del bolsillo del supervisor, sale del bolsillo de la constructora porque no tuvo el cuidado de calcular bien la estructura. Porque no se olviden que todos los contratos que van a tener, hay una cláusula que dice que ustedes tienen que recalcular la estructura. Les dan un proyecto, pero les dicen, el proyecto puede no estar bien, ustedes son los responsables, ustedes tienen que recalcular la estructura. Fíjense cómo se trabaja, muchachos, así se trabaja. Entonces, es el constructor que tiene que revisar el cálculo. Si no lo ha revisado, hijitas, pueden tener problemas como en ese caso que les estoy contando. Tenacidad. El acero tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de energía de deformación, elástica e inelástica también. Esa es la tenacidad del acero. Absorbe grandes cantidades de energía de deformación. De hecho, ustedes han debido conocer en isostáticas, en hiperestáticas, métodos, más en hiperestáticas, los métodos energéticos para poder analizar estructuras. Dentro de estos métodos están el método de la energía de deformación, el método de Castigliano, conocen, saben ustedes de lo que estoy hablando. Facilidad de unión con otros miembros. El acero tiene que ser fácilmente unible a través de remaches. Bueno, remaches no usamos. Pernos, sí, pero es caro. Y fundamentalmente la soldadura. Tiene que ser capaz de soportar una soldadura. Y después, en la segunda parte de este capítulo, vamos a ver qué cuidados hay que tener con la soldadura y cómo tenemos que defendernos desde el diseño para una mala soldadura. Desde el diseño. Todo eso les voy a enseñar ya en este capítulo. Rapidez de montaje, claro, el acero, las estructuras de acero realmente se montan muy rápido. Un galpón de 1000 metros cuadrados no me tarda más de 3 días o 4 días en montarlo completamente. Y con techado más serán 10 días. Disponibilidad de secciones y tamaños. Claro, el acero tiene muchos tipos de perfiles que ustedes van a tener en las tablas que les voy a pasar. Tienen muchos tipos de perfiles para escoger. Costo de recuperación. Las estructuras de acero tienen un buen costo de recuperación porque se pueden desmontar y llevar. Son reciclables, ya les había dicho, sí, son reciclables. Podemos vender hasta como chatarra, van al Perú y se transforman otra vez en acero a través de un proceso. Permite ampliaciones fáciles en las construcciones metálicas, todo se puede. Todo se puede, en el metal se puede todo y a buen costo. Se puede prefabricar estructuras, claro que se puede prefabricar, ponemos nosotros lo que normalmente hacemos, prefabricamos en planta y la llevamos a montaje, no más, no es necesario fabricarlas en el terreno, en el lugar de construcción, las fabricamos en planta y la llevamos a montaje. Hay una foto que les he mostrado de unas torres de salto, que son las únicas torres en Bolivia que las hemos calculado y construido nosotros, yo particularmente con todo, que están ahora en Tolata. Han tenido esa particularidad, las hemos prefabricado en 2 diferentes lugares de la planta, una parte en Santibáñez y otra parte en el Abra, y las hemos llegado para montarlas, no tiene que fallar nada. Hemos hecho el vaciado de las zapatas, en las zapatas ya habían unos arranques de metal, tenían que estar perfectos porque ir ahí y montar con la grúa, como un mecano, empernar todo y se acabó el problema. Así se hace la prefabricación de estructuras metálicas de manera muy fácil. Pero para eso hay que tener tecnología, hay que utilizar programas de detallamiento y hay que tener también máquinas CNC que nos permitan hacer los orificios de pernos, por ejemplo, donde tienen que estar. Nosotros pasamos el plano a la máquina y la máquina va perforando donde tiene que perforar, ya sea a través de un punzonado CNC o sea a través de un corte plasma CNC. Esa tecnología tenemos que tener para prefabricar estructuras metálicas. Bueno, chicos, el acero también tiene desventajas que ya hemos visto. La corrosión es una desventaja, ya les he hablado de la corrosión y cómo poderla encarar.
El calor y el fuego es un problema también para el acero. El hormigón reacciona muy bien al fuego. Soporta temperaturas mucho más altas, puede soportar hasta 800, 900, en algunos casos se ha visto hormigones que soportan hasta 1200 grados centígrados. El acero a los 600 grados ya pierde sus propiedades. O sea que el fuego sí es un problema para el acero. A los 600 grados pierde propiedades, 700 se desmorona. Entonces hay que tener muy en cuenta el problema del fuego. ¿Se puede hacer diseño contra el fuego? Se puede hacer diseño contra el fuego. En Bolivia no es muy común, pero si quieren aprender yo les puedo enseñar también. Lo que hace es encarecer la estructura, pero se puede hacer un diseño que también pueda soportar el fuego. El pandeo es un problema del acero porque, bueno, en compresión ya hemos visto que resiste muy bien a las cargas de compresión, pero como son elementos esbeltos, más largos que su sección es muy pequeñita frente a su longitud, viene el problema de pandeo, que lo vamos a analizar con todo detalle. Y bueno, la fatiga también. La estructura se carga, se descarga, se carga, se descarga. Es como tener un pinchito en las manos, esos clips para los papeles, y empezar a doblarlo, desdoblarlo, doblarlo, desdoblarlo, doblarlo. ¿Qué va a pasar al final? Se va a romper. Eso se llama fatiga. Así se produce la fatiga. En las estructuras de acero, el viento y el sismo pueden producir fatiga del material. No es muy común que las estructuras de galpones, de hangares, inclusive los edificios metálicos, colapsen a fatiga. La fatiga se da más en las estructuras dinámicas, por ejemplo, en las estructuras de aviones, porque el avión presuriza, despresuriza, presuriza, despresuriza de acuerdo a la altitud del aeropuerto. Entonces presuriza, despresuriza, presuriza, despresuriza. Allá adentro, la estructura metálica del avión, que evidentemente está calculada para la fatiga, llega un momento, sin embargo, en que se va a fatigar y puede pasar que se rompa. Entonces, sí, el acero es muy propenso a la fatiga. Bueno, chicos, por hoy día vamos a dejar la clase hoy aquí y vean ustedes lo que el día jueves vamos a hacer. Vamos a conocer las normas de diseño. Vamos a empezar a hablar de normas de diseño. Todavía no bases de cálculo, todavía no normas nomás. Y aquí va a venir el primer trabajo. Todavía hoy día están becados, no hay trabajo, no hay todavía. A partir del jueves sí vienen los trabajos que van a ser parte importante de la nota. No se descuiden los trabajos. Ya les he dicho que yo no reviso los trabajos puntillosamente, porque con qué tiempo, soy docente de la Católica, de la EMI, de la UPB, con qué tiempo revisaría todos los trabajos. Además soy gerente general de una empresa que fabrica materiales eléctricos, soy proyectista independiente, soy consultor independiente, no me da. Pero sí los catálogos, los clasifico y les doy la nota que tienen que tener. ¿Me fijo si no hay copias? Sí, me fijo si no hay copias. Además, como son a mano, menos va a ser posible el cut copy. Son hojas escritas a mano, entonces mejor. Fotos nomás me van a mandar de lo que escriban a mano. Podrán hacerle escribir a su chico, a su chica, sus trabajos, total. Explótenlos. ¿Qué hacen? Que trabajen con ustedes. Entonces, esa es la única forma en que me podrían tomar el pelo. Después de ver todas las normas, vamos a empezar a trabajar ya con el conocimiento del material cuando se lo caliente, que es muy importante. Ya vamos a empezar a hacer algunos cálculos, vamos a conocer cuáles son los componentes del acero, vamos a empezar a utilizar un Excelcito, y es el primer paso para entrar a las bases de cálculo, donde vamos a poner valores a todas las cargas que vayamos a utilizar. Eso es lo que nos toca por hacer el día jueves. Bueno, mis queridos amigos, los colegas o ya colegas, son colegas. Poco les falta. ¿Cuándo empiezan a ser un semestre? Les falta poco para ser ingenieros. Entonces, por hoy día esta clase la vamos a dejar acá. Les agradezco mucho. El día jueves vamos a mostrarles un video que me ha quedado pendiente de cómo se fabrican los perfiles estructurales laminados, plegados en frío, no laminados en frío, plegados en frío. Voy a mostrar un videito de mi planta donde tengo la fábrica de perfiles estructurales y van a ver ustedes cómo se obtienen los perfiles con los que vamos a trabajar.
Les agradezco mucho la atención. Nuevamente les recomiendo, cuídense. Ayer perdí un amigo muy bueno, alguien que fue mi alumno en la EMI de La Paz. Fue mi jefe aquí, el primer jefe, el director de la Escuela Militar de Ingeniería. Fui fundador con él de la EMI Cochabamba, acá en Cochabamba en 2001, y fuimos compañeros en algunas maestrías que hicimos juntos. Hemos sido amigos de vida de tantos años, y hoy día el ingeniero coronel Vito Ledesma ya no está bien, falleció y me ha afectado mucho, de verdad. Cuídense, chicos, cuídense mucho, 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 porque hay hasta ahora 11 tipos de cepas de virus, 11. Te puede tocar la más benigna, que es una gripecita común que ni la vas a sentir, pero te puede tocar la más letal. Cuídense, por favor, no se olviden los barbijos si salen, no se olviden, consíganse el protector facial. El facial es lo que mejor les puede proteger de este virus. Faciales son los faciales para amolar que hay en las ferreterías. Pónganse ese facial de policarbonato, no usen ese de filmina como un material de acetato, muy delgaditos, no protegen bien. Protéjanse todo lo que puedan, si pueden estar mameluco para salir. Estamos en una fase muy alta de contagio y cuídense, porque puede darles aquel asintomático que ni lo van a sentir, pero puede darles ese que le ha dado a mi amigo y a toda su familia, que ha matado prácticamente a toda su familia. Por favor, cuídense, chicos, cuídense, no juguemos a la lotería. No, a mí no me va a dar, soy joven, no importa, si te viene la cepa dura, no te va a preguntar qué edad tienes. No necesitas tener enfermedad de base. No necesitas. Mi amigo no tenía ninguna enfermedad de base. Era un hombre atlético. Ya jubilado de las Fuerzas Armadas, pero atlético. No tenía ninguna enfermedad. Y ahí está el virus, lo ha cargado en 15 días. Y a toda su familia. Entonces, por favor, muchachos, cuídense. Es lo único que les puedo pedir. Cuídense. Y cuiden a su familia también. Estamos pasando un periodo muy duro y muy crítico. Listo, chicos, los veo el jueves. Muchas gracias por la atención y que tengan buen día. Muchas gracias. Hasta luego, Inge. Buen día. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Inge. Que les vaya bien, chicos. Cuídense mucho.